Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy estaré trabajando con este motor Suzuki 30 caballos, ¿ok? Dos tiempos, hay un video en el canal de una primera parte de este motor que se llama aros o segmentos, anillos o segmentos pegados por no usar mi motor fuera de borda dos tiempos en 4 años, solución. Bueno, tienen que ver ese primer video para que puedan entender todo lo que yo estoy haciendo. Se lo resumo un poco rápido. El motor tenía en el pistón este número 3 los anillos o los segmentos pegados, ¿ok? Por falta de uso, tanto tiempo parado y la oxigenación. Este pistón quedó con la lumbrera de escape abierta, le entraba oxígeno por la hélice y llegaba aquí, oxidó un poco todo esto, lo trancó y estaban pegados los anillos, los aros. ¿Okay? Lo que hice fue pura limpieza, ¿okay? Son los mismos aros, los anillos que le estoy metiendo y ya le metí a estos dos pistones, ya tienen los anillos puestos. Aquí tengo lo de este pistón que se lo voy a hacer a ustedes para que veamos dónde están, cómo van las guías, las posiciones, todo. Y bueno, como les digo, tendrían que ver ese primer video para que puedan entonces entender todo esto. Yo ahorita lo que hice fue sanear este motor y voy a volverlo a armar, ¿ok? Como les digo, tenía estos anillos pegados y no hacía compresión, no tenía compresión, buena compresión, tenía la mitad de la compresión en este sitio, ¿ok? Y ahora con esto que le hice va a quedar con su compresión como este, ¿ok? Con sus 90 libras por lo menos como los otros cilindros, que eso es lo que tenían aproximadamente. Bueno, entonces sin más tiempo que perder, bueno, vamos a arrancar, ¿ok? Vamos a arrancar desde aquí, poner los anillos de una vez en ese pistón, meterlo, ensamblar el cigüeñal con los pistones en el bloque y ponerle su cárter y armarlo completo. Aquí tengo todas las piezas y todos los tornillitos más o menos seleccionados también, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, más o menos le muestro un poco, ¿ok? Tengo tapado estos dos pistones que ya le puse sus anillos, como le digo. Bueno, hay polvito, hay brisa para que no se llenen de polvo. Aquí tengo los anillos de este pistón, ¿ok? Son dos de este pistón y este aro, medio aro que va en una de estas rolineras. Aquí cuando vayamos a armar se lo explico. Tenemos el asiento del bloque, del escape, ¿ok? Con el escape. Todo lo tuve que sacar para poder desarmar. Aquí tenemos el lápiz de la bomba de aceite, ¿ok? Que va movido por el cigüeñal aquí, en este aro de estría, ¿ok? La bomba de aceite va movida, como le digo, por este lápiz que lo mueve el cigüeñal. ¿Oyó? Tenemos el plato, ¿ok? Tenemos el arranque manual o el yoyo, tenemos los carburadores, tenemos el cuerpo de válvula, tenemos los tornillos de los carburadores, una tapa lateral del sistema eléctrico, tenemos unos tornillitos por aquí ya más o menos seleccionados, ¿ok? A medida que vaya necesitando, estos son los primeros que voy a necesitar, por eso los tengo así, que son toda la parte del cárter y de la bobina y de todo lo que hay que presentar primero para después poder poner todo lo demás. Ok, entonces a medida que vaya gastando tornillos voy sacando de aquí también. Bueno, entonces voy a cuadrar la cámara voy a aprovechar de enseñarles aquí algo desde cerca. Aquí vemos que estas rolineras centrales, ok, del cigüeñal tienen unas guías, ok. Ahí tiene esta la guía y aquí tiene esta la guía, ok. Esa guía van en estos únicos cuadritos que tenemos en el bloque, ok. Ahí van puestas. Ahí es donde caen, si no, no va a caer el cigüeñal. Tenemos en esta goma, ¿okay? Que tiene la rolinera, tenemos una mueca, ¿okay? Esto va para la parte de abajo, caen las muecas estas, ¿okay? Vale. Tenemos una rolinera que no trae esta mueca, ¿okay? Es lisa, solamente se mete la guía esa, que le dije, el lapicito, y la goma con esta mueca que tenemos aquí, ¿okay? Con esta mueca hacia abajo. Igualmente esta, cuando yo vaya a montar ya el cigüeñal, esto lo pongo hacia abajo. De todos modos siempre hay tiempo de girarlo allá montado. Y aquí en esta ranura va este medio aro, ¿ok? Que va, fíjense que aquí tenemos dos ranuras, aquí una, ¿ok? En esta que tiene una va esta sola, y en esta que tiene dos va esta más esta, ¿ok? Que es este que está aquí, en esta de abajo, ¿ok? Este también va en la parte
de abajo queda aquí metido, no en la parte de arriba. ¿Okay? Que igualmente el cárter tiene sus muecas, por si acaso eso se gira, lo importante es que siempre esté ahí. ¿Okay? Para que no se mueva hacia arriba o hacia abajo. Vale, entonces tenemos las guías del pistón, se las enseño. Tenemos aquí una guía, ¿ok? Y tenemos aquí de este otro lado la otra guía. Vale, aquí tenemos dos guías. Vale, aquí están, son esos punticos. Los anillos tenemos que los anillos tienen una mueca, ¿ok? Entonces, claro, tenemos que ponerlo con la mueca hacia abajo, ya que la guía la tenemos hacia acá, pues, o sea, así. Iría así. ¿Ok? Iría con las muecas así para que pueda calzar. Ahora, de todos modos, eso es lo que voy a hacer. Voy a meter cada uno de los anillos a donde va. Son iguales, en este modelo son iguales. Es independiente de donde los pongamos, ¿ok? Son cónicos. Ahora se los muestro cuando ponga la cámara en su base. Son cónicos y ya al meterlos en la posición, como les digo, como van, ya caen sin problema. ¿Ok? Bueno, en teoría eso. Vale, aquí tenemos la otra rolinera, la de más abajo, con la caída también de este lápiz. Son 3 huequitos, como les digo. Tenemos 1, 2, 3. ¿Okay? Incluso tenemos un cuarto que está aquí. Todas las rolineras tienen, porque la de aquí arriba también tiene. Entonces, lo primero es, cuando vayamos montando el cigüeñal, buscando que esas caídas, esas muecas, vayan cayendo, ¿ok? A donde tienen que caer. Aquí. El cilindro, no necesitamos prensanillo, ¿ok? Porque los cilindros son cónicos aquí, en la entrada. Los cilindros los pulí, como se los muestro. Los cilindros los que hice fue pulirlos, ¿ok? Con la pata de gallina o el pulidor de cilindros, ¿vale? Y no necesitamos prensanillo porque ellos son cónicos aquí. Al presentar el pistón, ¿ok? Ellos mismos cierran los anillos y entran ya, ¿ok? O sea, no usamos prensanillo, metemos todos los pistones por aquí arriba, ¿ok? Y lo cónico hace el papel de cerrar los aros, los segmentos o los anillos, de trancarlos y entran perfectamente ya, ¿ok? Les recuerdo que este bloque de lumbrera son esos huecos que se ven allá adentro, ¿ok? Por eso es que le digo que ese pistón de aquí abajo quedó hacia arriba y quedaron abiertas las lumbreras de escape y le entraba el oxígeno por el escape, por la hélice, pues que es el escape del motor, subía el oxígeno y en tantos 4 años parado, bueno, pegó estos anillos en ese pistón número 3, que es el de aquí abajo. Bueno, vamos a preparar todo para empezar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a lo primero que vamos a hacer es echarle aceitico aquí, ¿ok? Donde van los anillos. Esto es importante que tenga bastante lleno de aceite aquí, ¿ok? Vale, y como les digo, buscamos la posición. Vale, con esto para arriba, el primero va aquí. Vale. Entonces, ¿qué hago? Mueca, ¿sí? De manera que puede entrar y lo metemos. Vamos a meterlo aquí así. Ahí lo tenemos. Vale, tengo este anillo. Fíjense cómo sale el aceite por ahí. Está suelto. ¿Okay? Y vamos a meter este otro anillo ahora. Vale. Lo abierto hacia arriba, ya que tenemos la mueca aquí abajo. ¿Okay? Lo abierto hacia arriba. Vale, lo metemos. Vale, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vaya ahora, agarre el cigüeñal y me vaya hacia el bloque, ahora voy a cuadrar el bloque y les cuadro mejor la cámara. Y cuando los presente, lo cónico que le enseñé en el bloque, cierra los aros, los va cerrando, ¿entiendes? De manera de que trancan y entran de una vez. Y los tres pistones hay que ir jugando con ellos poco a poco para que vayan entrando en lo cónico y vayan cerrando los anillos y entrando en el cilindro. Ok, entonces bueno, ahora cuadro todo para verlo mejor. Bueno, previamente aceitico, ok,
aceitico en todos los cilindros y en el aro cónico donde van a entrar los anillos, aceitico en todos los anillos y ponerlo bien en las guías, cada uno, para cuando lo metamos aquí, entren. ¿Okay? La parte superior del bloque, parte inferior. Me vengo con el cigüeñal, igualmente. ¿Okay? Lo que vengo es directo para acá, sí. ¿Okay? Vamos a tratar de meter este primero. Ahí entró ese. Vamos a tratar de meter este de la esquina. Vale, ahí entró. Y ahí entró este también. ¿Okay? Ahí lo tengo. Entonces, las guías, ¿okay? Tengo los cuadrantes aquí. Vienen para este lado. ¿Okay? Las pongo aquí de una vez donde las vea. Vale, las 4 rodineras. Pongo las gomas de una vez ahí en posición hacia abajo. ¿Okay? Son una media luna, tienen que quedar en la parte de abajo. Y ya me preparo por aquí también el aro este que va en esta rolinera. ¿Okay? Voy bajando, lo voy cuadrando hacia abajo. ¿Vale? ¿Okay? Cuadro esta goma. ¿Okay? Como les digo, queda ras con ras. Cuadro esta. Siempre podemos levantar un poquito. ¿Okay? Ahí tengo la goma. Tengo la otra goma. Y tengo la media luna metálica también metida ahí. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Claro, tengo las bujías puestas, está en compresión. Tiene compresión ahorita. ¿Okay? Vale, muy bien. Pongo las rolineras hacia acá. Como les digo, puedo siempre levantar un poquito. Vale, le cuadro las guías aquí a la rolinera. Levantamos un poquito este lado. ¿Okay? Venimos para este lado, para este lado. Vale, las ponemos en sus cuadrantes y bajamos. Y ya está, ya no le damos más para aquel lado. Ahí lo tenemos. Pues siempre se descuadra un poco todo. Vale. Entonces yo ahora voy a preparar todo para meter el cárter. Voy a limpiar el plano, ya que esto no lleva aquí junta ni empacadura. Y voy a usar una película muy fina de silicón, un buen silicón que tengo, una buena pasta de junta, ¿ok? Para que no tengamos ninguna fuga ahí, ninguna entrada de aire. Vale, les cuadro ahora la cámara. Vale, lo que hice fue una simple prueba, ¿ok? Lo que hice fue poner el cárter con 2 tornillos cruzados, medio puestos. No está apretado del todo, solamente ajustado. Le saqué las bujías, ¿ok? Para hacer esto hay que tener las bujías afuera. A mí se me había olvidado que las tenía puestas. Se las puse para que no le entrara oxígeno mientras estaba guardado aquí, mientras estuvo parado. Y lo que hice fue, ¿ok? Para probarlo que todo esté bien. Está perfecto, está suave, no puede haber tranques en ningún tipo, ¿ok? Entonces ahora saco los tornillos que le metí al cárter, lo quito y vamos a hacerlo de la pasta de junta o el silicón para ya entonces cerrarlo con más confianza. Bueno, entonces una vez con disolvente o con thinner limpié el plano del bloque, del cárter, ¿ok? Le eché la pasta de junta, una película muy fina, como decirte una pinturita, ¿ok? Ya que esto es una pieza que pega perfectamente allí. Bueno, como les dije, para no tener ninguna fuga. Aproveché también, le eché un poquito de pasta de junta aquí a esta tapa, que todas tienen sus empacaduras puestas, buenas, en perfecto estado. Así salieron, así las estoy usando, ¿ok? Como son usadas, bueno, un poquito de pasta de junta. Si fueran nuevas, le echaría grasa, ¿ok? Bueno, entonces yo tengo listo esto de montarlo nada más, ¿ok? Este plano también está limpio. Aquí está el lápiz de la bomba, ¿ok? Si nos damos cuenta hay un sitio que no entra, claro, porque él tiene una caída aquí, ¿ok? Él tiene una mueca que tiene que entrar en la bomba y tenemos que darle hasta que caiga ahí, ¿ok? Ahí llegó abajo, ahí cayó. Entonces yo lo agarro aquí, ¿ok? Con el dedo por aquí adentro y me vengo, vale, directo, porque tiene que caer en la estría del cigüeñal, como les digo, ¿ok? Tenemos que hacerlo que él caiga y que quede bien.
girar un poco. Vale. Lo tenemos. Y aquí lo veo. Hay que asegurarnos de eso, de darle unas vueltas al motor y asegurarnos de que esté dando vueltas el lápiz de la bomba aquí adentro, que no haya ningún trago. Ok, bueno, ahí tengo el cárter ya puesto, asentado. Ok, listo para recibir la bobina de carga o el estator o los magnetos, que tiene su junta aquí también. De todos modos le eché una pastica de junta ahí, tiene su retén o su estopera aquí para el cigüeñal. Ok, todo en perfecto estado. Echamos un poquito de aceitico aquí al retén. Ok, y ya está. Vale, ahora después lo meto. Bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a parar la grabación, voy a meter los 8 tornillos que ya le eché sus aceiticos. Ok, los voy a presentar todos. Son 8 tornillos, los voy a ajustar y en el momento que vaya ya a apretar y apretarlos para torquearlos, entonces les vuelvo a grabar. Bueno, una vez así, ya le ajusté el cárter, como le dije, con los 8 tornillos largos, ok. Viene la hora de torquear, ok. Lo voy a torquear con un torquímetro de aguja, lo voy a dejar en 40 libras, ok. Cuando la aguja me llegue a 40 libras ahí, ese es el sitio. Primero le voy a ir pasando, claro, le voy a pasar primero una de 10, ok. Le voy a pasar varias veces. Vamos a poner más adelante un poco. Vale. Vamos en este orden. Los cuatro del medio primero. ¿Okay? Y nos vamos abriendo. Son 8. Aquí el de abajo tiene enfrentado con la bomba. Pero yo igualmente lo voy apretando aquí con la llave y más o menos el torque que le voy a dar con la mano. Ok, ahí le voy a dar. Entonces sigo. Ahora sí lo voy a poner en 40 de una vez. Ok. Cruzado. Vale. Aquí abajo. Este de aquí y este de aquí. Bueno, ya termino de dar este a mano las 40 libras. Vale, ahí las tiene. Vale, tenemos eso. Voy a parar otra vez y voy a meter los tornillitos de 10 milímetros, ¿ok? Que son unos cuantos de 10 milímetros que lleva el cárter también por aquí. Vamos a hacer una prueba, ¿ok? Después de torqueado, está suavecito, ¿ok? No se está girando. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a meterle ahora esos 8 tornillos, los pequeños, y le sigo grabando. Vale, una vez apretado los 1, 2, 3, 4 tornillos 10 milímetros por este lado, 15 libras máximo, ¿ok? Los tornillos pequeños y 3 de este lado, ¿ok? De este lado tienen una grapita que agarra la manguera de lubricación, la que viene de abajo, ¿ok? De la rolinera de abajo para la de arriba. Vale, hay unas grapitas, aquí están, ¿ok? Que van metidas ahí en esos 2 tornillos. Vale, voy a montar entonces, ya acuérdense que aquí le eché una pastica de junta, ya está sequita, buena. Voy a cuadrar los magnetos, ¿ok? Tenemos 4 tornillos, busco la posición de los cables, ¿ok? Atrás. Vale, me cae perfectamente. Aquí tengo los tornillos, le echamos una peguita de rosca, ¿ok? Le echamos peguita de rosca a los tornillos, ya que esta parte es bien sensible a poderse aflojar los tornillos por la vibración y el magneto, pues, que siempre está haciendo fuerza a generar la corriente. Vale, le ponemos la peguita a los tornillos, ¿okay? Y los apretamos con un destornillador de estría grueso, ¿okay?
esto evitamos que se nos afloje el estator o la bobina de carga o los magnetos, como ustedes lo quieren llamar. Con 4 tornillos. Vale, esto lo apretamos lo que podamos, bien apretado, la pega hace lo demás. Vale. Bien apretado y ya podemos meter el plato. Vamos a meterlo de una vez, vamos a poner la cuña hacia adelante, aquí lo tenemos. Le echamos un poquito de grasa ahí donde va la cuña, de aquí al eje y hasta la tuerca también, a la rosca. ¿Okay? Y evitamos de que se nos pegue en un futuro. Metemos la cuñita, ¿okay? La media luna del plato, ahí lo tenemos. Agarramos el plato, nos fijamos que no tenga nada pegado aquí en los imanes de hierro. Son expertos en jalar cualquier cosa y cuando estás armando tienes el problema después. Vale, buscamos el puñero y lo metemos en la guía. Vale, ahí lo tenemos. ¿Okay? Metemos su arandela, metemos su tuerca, vale. Lo medio ajusto, ya que esto lo voy a apretar después que lo tenga montado. Lo termino de ajustar bien, una vez que lo monta ya en la sección media, tenga la presión de la cola también, lo tranco por algún lado y lo aprieto bien. Aquí es muy incómodo. Ok, tenemos eso entonces ya. Bueno, yo le voy a meter las otras piecitas. Ok, este arito que llevo aquí arriba, con 3 tornillos, voy a hacer eso. Ok, esto no se lo monto tampoco ahorita, se lo monto después allá, monto el motor. Entonces monto esto y voy a preparar todo para montar esta pieza que va por abajo. Y después los carburadores y las válvulas y los carburadores. ¿Okay? Bueno, previamente grasita, ¿okay? En este plano donde asienta la junta, ¿okay? Del cuerpo de válvula. ¿Okay? Les enseño las válvulas. Vale, son pétalos, ¿okay? que abren con la succión del motor, ¿okay? Y cierran cuando se devuelve el pistón. ¿Okay? Siempre tienen que estar esto bien cerrado. Tienen que estar todas cerradas, ¿ok? En el momento de armar. O sea, que la veamos de aquí no, hacia el sol, hacia la luz y no veamos ninguna luz, cerrada totalmente. Vale, entonces estas mangueritas van aquí en cada uno de estos piquitos. Son 3 piquitos, 3 mangueritas, ¿ok? Ahorita mismo voy a medio presentar todo. La junta va puesta aquí, ¿ok? Voy a meterlo. Vale, voy a presentar por aquí las mangueritas de una vez donde van. Está más fácil. Las mangueritas son un poco duras. Presentamos de una vez. Okay. Y ahí ya nos cae mejor. Vale, ahí estamos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, a meter en los tornillitos. Ya yo le eché grasa a la rosca atrás. Vale, son 10 tornillos. Los voy a meter. Paro la grabación ahora un momentico, ¿ok? Los meto cuando los tenga todos metidos para torquear ese aviso. Vale, los termino de ajustar, ¿ok? Empezamos por aquí del medio, ¿ok? Igualmente, unas 15 libras. Vamos cruzados. ¿Okay? Subimos. Bajamos a este. Y lo repasamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Vale, podemos repasar uno por uno así también ahora, ya que están torqueados.
le digo, como 15 libras máximo. Vale, lo tenemos. Entonces voy a echarle grasita aquí ahora al plano. Vamos a montar los carburadores. Vale, echarle grasita para que la juntita se quede pegada ahí. Okay. Ahora la voy a poner y sigo grabando. Okay. Bueno, ¿qué hice? Presenté los carburadores, ¿ok? Primero agarré la plancha negra, metí los tornillos por la plancha negra, metí los carburadores, ¿ok? Y poquito a poco fui metiendo la junta de cada uno. Aquí me quedó esta, voy a hacer la demostración, ¿ok? Así como voy a hacer este, lo fui haciendo cada uno, ¿ok? Presenté la junta, así a mano, ¿ok? Metí el tornillito, busqué el huequito, ¿vale? Cuadramos la junta por este lado, por la empatadura. Vale, ahí la tengo. Eso fue lo que hice, ¿okay? De aquí, de abajo hacia arriba empecé a hacer eso, a presentarlo aquí, a meterle la junta los dos tornillitos, el próximo los dos tornillitos igual que este. Ahora que lo tengo, lo medio justo, espero que todo vaya bien. Es la única manera de sacarlos y desmontarlos, ¿ok? Sale toda la pieza, a la floja aquí ya salen los carburadores. Bueno, lo voy a ajustar de una vez, ¿ok? Vale, este. Vale, igualmente 15 libras. Vale, lo tenemos. Entonces ahora, bueno, ya le sigo grabando. Voy a cuadrar el motor para ponerle esta pieza entonces por abajo. Vale, antes de ver aquello les enseño, ok. Estas son cosas que voy a conectar yo allá después, ok. Todo. Por estas mangueritas de gasolina, de aceite, okay, que conecté aquí cuando metí el cuerpo de válvula, por aquí pasa el aceite que nos manda la bomba, okay, la bomba de aceite. Tiene 3 mangueritas, una para cada cilindro, y por aquí es que nos pasa el aceite para lubricarnos cada uno de los pistones, cada uno de los cilindros de este motor. Okay. Como les digo, es una sola pieza que agarra todos los carburadores, okay, contra el cuerpo de válvula. Y bueno, para que lo vean más de cerca, siempre hay que meterle las abrazaderas, claro, después que metemos las mangueras. Vamos a meter entonces esta plancha ahora, este asiento de escape, con el retén de la parte de abajo del cigüeñal. Okay. Bueno, entonces previamente, ya hace rato que le había echado la pasta de junta a esta tapa, bueno, vamos a meterla, pues. Okay, le eché un poquito de grasita por aquí, al cono este de aluminio que entra allá adentro donde está el retén o la estopera del cigüeñal, ¿ok? Y lo voy metiendo así giradito, ¿vale? hasta que llegue bien cerca. Ahí pegó. Lo demás lo va a hacer los tornillos del megáfono de escape. Okay. Por ahora son los únicos 4 tornillos que me van a agarrar esa pieza pegada ahí, ya que lo demás, los otros tornillos, los grandes, los que traspasan esto, son los que agarran el motor, los de la base del motor. Okay. Y después cuando los apretemos ya queda trancada toda la pieza, todo el asiento de escape ese, es el que nos distribuye el escape, el agua que sube, el agua que baja y todo. Okay. Vale, vamos a buscarle la posición a esto, a este megáfono de escape. Por aquí es que sale el escape directo para la hélice después. Okay. Metemos los tornillitos. Vale. Y los vamos a ajustar con bastante grasita, ok. Le metí bastante grasa ya que esto aquí tiende siempre, como aquí hay agua, esto está lleno de agua siempre, se moja mucho, entonces se pegan los tornillos. Bastante grasa para que en un futuro podamos desarmar sin problema. Vale, esto más o menos también le voy a meter
unas 15 libras. ¿Okay? Ajusto primero y ahora después apretar. Vale, voy a ajustar este bien. Vengo con este ahora. Vengo con este y vengo con este. De 15 libras, como les digo. De todos modos lo podemos volver a rectificar. Le damos un pasecito a cada uno a ver si de verdad están apretados y todo igual. ¿Okay? Vale, muy bien. Ahí lo tenemos. El próximo paso es ya montarlo en la sección media, en su base, pues allá, en el motor. Entonces voy a cuadrar todo para hacer eso. Vale, ahí lo tengo ya presentado aquí, más o menos. Le eché igual pasta de junta o silicón a la juntica de abajo, que era usada y estaba en perfectas condiciones. ¿Okay? Aparté un poquito todos los cables, ¿vale? Y voy a meterlo. Poco a poco voy a ir bajando, y solo. Y para poderlo ir dominando, yo tengo que buscar el cigüeñal, que me caiga en el cigüeñal en el eje de la cola, perdón. Vale, ahí está, ahí derechito, vale, ahí lo tengo. Vale. Baja un poco y lo suelto de aquí. Vale, aquí lo tengo. Entonces ahora lo que voy es a meterle a fijarlo con los tornillos, ¿ok? Los tornillos que lo agarran de la base, si no me equivoco son 8. Vale, y cuando lo esté terminando de apretar les vuelvo a grabar. Vamos por partes. Bueno, una vez apretados los 8 tornillos, ¿ok? Son 4 de este lado y 4 de este, de la base, bien apretados, se apretan cruzados, uno de aquí, uno de ahí, se van ajustando primero cruzados, uno de aquí, uno de adelante, uno de atrás y así, como si fuera la culata de la cámara, pues. Hasta que le meten por lo menos 40 libras, ¿ok? Aquí en la base, en los tornillos de la base. Bueno, voy ahora a meterle el arranque manual o el yoyo, ¿ok? O la cremallera, para entonces poderle dar y poder medir la compresión, que es lo primero que quiero ver, ¿me entiendes? Es lo primero que vamos a ver, porque de esta reparación se trata de esto, pues, ¿ok? De este motor sin compresión en el cilindro de abajo, y ahora después de este trabajo a ver si está todos los cilindros con su compresión pareja. Entonces voy a montar el arranque manual, como les digo, y entonces les vuelvo a grabar. Okay, lo que simplemente voy a hacer es meter esto. Aquí se cayó un tornillito. Okay. Lo tengo. Bueno, meto esto y cuando lo tenga listo vamos a lo de las compresiones. Bueno, ya le puse su arranque manual, ok. Claro, después lo ajusté nada más, porque después lo tengo que quitar para apretar la tuerca del plato. Después que me aseguro de que todo me haya quedado bien, tengo que apretar la tuerca del plato, torquearla bien, ok. Y después poner esto de nuevo. Bueno, entonces le voy a dar, ok, le voy a dar 3 veces por cada cilindro y vamos a ver qué tal. El primero y el segundo no tenían problema, el problema lo tenía el tercero, el de abajo. Estoy en el primero, el número 1. Voy a darle aquí, vamos a ver. Vale, aquí lo vemos que tiene 140 libras, más o menos, no llega a 150, 150 son donde dice el 10 kilos, ok. Entonces lo tenemos ahí sobre los 140 más o menos, ¿vale? Cilindro número 1. Vamos a meterlo en el número 2. Vamos a mandarlo por aquí también. Le damos 3 veces. Vale, aquí lo tenemos igual, 140 libras, exactamente igual que el otro, ¿ok? Ni más ni menos.
Vale, lo bajamos, lo metemos en el cilindro que tenía el problema antes. Lo que tenía eran 40 libras y no subía de ahí. Como les digo, ese video lo pueden ver en la primera parte. Esta es la segunda parte ya. En la primera parte pueden apreciar todo eso. Incluso hay otra que se llama hay otro video de este motor que se llama comprobaciones necesarias a realizarle a motores con más de un año parados. ¿Okay? Se ve la primera toda esta revisión que le estoy haciendo y donde me di cuenta de que la compresión no subía. Vale, vamos a probar este pues. Okay. Vale, aquí lo tenemos. Hasta un poquitico más arriba que los otros dos. ¿Okay? Entonces, ahí es donde vemos de que los aros, los anillos de los segmentos estaban pegados como yo lo decía. Lo que hice fue hacer el servicio, nada más puro limpiar. Aquí no cambié ni siquiera una junta, ninguna empacadura, nada, ni retenes, nada. Lo que tenía era esto, el motor está nuevecito. Me dediqué a hacerle la limpieza a los anillos y a los rieles del pistón donde corre el anillo, donde va metido el anillo, por los aros y los segmentos. Vale, entonces tenemos full compresión aquí. Vale, entonces ahora yo creo que este motor nos va a quedar bien. Vale, ¿qué voy a hacer yo ahora? Bueno, yo ahora voy a ponerle todos los periféricos, ¿ok? Los cablecitos. Ahora les muestro. Voy a mostrarles. Vale, yo ahora le voy a ponerle la varilla a los carburadores, ok, hacerle una regulación aquí, una sincronización a los carburadores. No lo voy a grabar porque esto se va a alargar mucho. El video trata de falla de compresión, que es lo que estamos trabajando. Por este otro lado voy a meterle, sin embargo les explico un poquito, la manguera de gasolina que va aquí atrás va aquí al lado de atrás del piquito, ok. Los cables caen todos en sus enchufes, todos tienen sus colores, ok, que si nosotros desarmamos todo lo que vamos a poner, bueno, es esto, que no tiene una cosa del otro mundo. Entonces yo voy a pegar todos esos cables donde van, poner todos los periféricos que llamamos, ok, y lo preparo entonces para encender o para escucharlo encendido. Claro, creo que le sacaré la cola porque no tiene impeller, creo, o está malo. Lo encenderé sin cola. Y ya después lo que me interesa es escucharlo y verlo, que quede entonadito y con su relentillo, su mínimo bien, pues que no se apague nada y acelere bien. Bueno, entonces seguimos grabando en un rato. Bueno, antes de encenderlo, decidí bajar la cola, ok, y cambié el impeller de una vez que lo tenía, ok, hice eso rapidito. Ya tengo la cola con el impeller metido, ya lo encendí un buen rato, le hice la graduación de los carburadores. Ahora bueno, les voy a enseñar a ustedes cómo nos quedó pues el motor, ok. Ahorita lo tengo todavía con el tanque de aceite suelto, porque estaba haciéndole unas graduaciones aquí, viendo que me saliera el aceite en cada uno de los cilindros. Acuérdense que el sistema se vació, tuve que expurgarlo, a ver que saliera cada uno de los cilindros el aceite. Entonces, por eso tengo el tanque así. Después lo que hago es poner el tanque aquí donde va, ok, y ponerle, aunque ustedes no lo crean, bueno, las dos tapas plásticas estas que me quedan aquí con sus tornillitos, que son la de aquí y la de los carburadores de enfrente, ok, y lo hemos terminado. Bueno, entonces yo ahorita lo voy a encender, voy a probar los cables, voy a sacarle este, ok. Pues no se nota mucho la diferencia de los cilindros por la bulla que hace el motor. Entonces le sacaré el primero, ok, sacaré este cable y sacaré este primero y sacaré este después, ok, y después meteré este y veremos cómo se acelera, pues se pone en su ralentí como es. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Con esto probamos de que los cilindros todos nos están trabajando. Le voy a echar una aceleradita al motor y bueno, lo tenemos. Ya yo después le monto estas piezas que les dije ahorita, el tanque de aceite y las tapitas estas que me faltan, y lo termino. Bueno, vamos a prenderlo entonces. Bueno, vamos a encenderlo. Abro el agua. ¿Okay? Abro el agua y le doy.
y lo encendemos. Bueno, se los muestro así quedó, ya está listo. Lo único que voy a hacer es cambiar el aceite de la cola ahora y ya lo termino. Ya le metí sus tapas, ok. Así quedó todo original. Vale. Su tapa de enfrente, su tanque, ok. Vale, todo original como él va, ok. Listo de usarlo de nuevo, como les digo, le voy a cambiar el aceite a la cola y lo tenemos. Bueno, de esta manera hemos terminado. El motor está listo, como les digo, completico, armadito. Le cambio el aceite a la cola y ya está listo de usarlo. Él tiene su mando Morse por ahí, bueno, ya eso será una instalación cuando se monte en algún barquito, en alguna lancha, ponerle su mando o su Morse con sus cables de aceleración y cambio que los tiene. Y bueno, hemos llegado al final de esta reparación. Hay cositas que no las documenté en este video, como la limpieza de los carburadores. Es un video que se haría eterno. Y tampoco le hice lo del impeller, porque como les digo, este video se centró únicamente en el fallo que teníamos de compresión, de baja compresión en el cilindro número 3. Les recuerdo que hay varios videos en el canal de este mismo motor, de comprobaciones que se le hicieron, de una primera parte, ya que esta es la segunda. Y bueno, espero que el video les sirva, les sea de utilidad, les guste. Acuérdense de darle like a esos videos y de suscribirse al canal, ¿ok? Bueno, yo estoy siempre a la orden. Vale, gracias. Hasta luego.